Hey, muy buenas seres guapos, seres hermosos, bienvenidos a un nuevo video. Y sí, como estás viendo en el título, el día de hoy nos encontramos en cosas que el manga hizo mal. Y sí, esta es la contraparte del video que subí hace algunas 2 semanas, si no mal recuerdo. Y en este video déjame decirte que voy a mencionar todas las cosas que desde mi punto de vista o que me parecieron malas, no tuvieron ningún tipo de sentido. Algunas cosas de manera objetiva, pero en su mayoría voy a hablarles como un fan más. Es decir, me voy a exaltar, voy a decir groserías, insultando a todo el mundo, etcétera, etcétera. Porque sinceramente estas escenas, que algunas escenas me pegan mucho considerando la calidad que tiene One Punch Man y que terminan por arruinar tan bonito arco, ¿no? Que pudo haber terminado de una forma mucho mejor, ¿de acuerdo? Porque como te digo, ningún arco es perfecto, pero es importante siempre mantener una calidad decente, ¿no? Y hay algunas partes en las cuales el manga peca demasiado de alargarse o de tomar decisiones un tanto extrañas. Así que bueno, no me quiero enrollar más con introducciones y comencemos. Como primer punto tenemos la pelea de Tatsumaki y Saiko Orochi. Creo que es un consenso general que esta pelea se alargó demasiado cuando perfectamente pudo haber terminado en la mitad de capítulos que se tenían propuestos. Y sí, sé que la pelea inicia muy bien. Hay una parte en la que se desarrolla de forma espectacular, pero el final es horrendo. Y aparte que terminó haciéndose pesado porque ocurrieron un montón de cosas en este lapso de tiempo. Déjame te explico. La pelea de Tatsumaki y Saiko Orochi, es decir, una vez que Saiko se ha fusionado con Orochi, es en el capítulo 175 del manga. Y yo empecé a hacer reviews a partir del capítulo 177. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que empieza en el 175 y termina el 183, o sea, 8 capítulos. ¿Qué me estás contando? Y ni siquiera es una pelea, la pelea final, es una pelea que pasa de intermedio. Que sí, todos amamos la forma en la cual Tatsumaki es capaz de darle pelea a una amenaza muy poderosa. En este caso pudimos ver que Saiko Orochi podía levantar toda esa parte de la corteza terrestre y Tatsumaki tenía que hacer un montón de cosas a la vez. Tenía que poner piedras para que no ocurrieran tsunamis, tenía que mantener a flote esta corteza que Saiko se había levantado. También tenía que idear un plan para derrotar a Saiko Orochi, por lo cual terminó creándose unas copias, engañándole ahí con la telequinesis, terminó exprimiéndole el cuerpo, o sea, todo bien, Tatsumaki lo hace espectacular. Obviamente que de por medio hay un capítulo medio extraño que no termina por pegar mucho, ¿no? Como el capítulo de tanto Master que quiere llegar ahí, o sea, una cosa rara. Pero dentro de todo estaba muy bien la pelea, ¿de acuerdo? Y en el instante en el cual Tatsumaki empieza a exprimir el cuerpo de Saiko Orochi, uno diría, ok, la pelea ya se ha terminado porque este personaje no da para más. Ha llevado al límite a Tatsumaki porque ese era su propósito, hacer que Tatsumaki no se encuentre a su 100%, porque si no, ella sola se termina rajando a todos los ejecutivos. Y muy bien, podríamos decir que lo logró. Entonces, perfectamente pudo haber terminado ahí. Pero no, ¿qué es lo que ocurre? A Murata se le ocurrió la excelente idea de crear un jet a partir del cuerpo de Orochi, a partir de su cabeza para ser específicos. Y ocurrió una persecución que no sé si duró 2-3 capítulos, pero fue pesado. ¿Ok? Y añádele a esto que durante este tiempo se estuvieron haciendo redibujados, ¿de acuerdo? Del capítulo 175 al 176 o del 176 al 177 ocurrió un lapso de 2 meses y en esos 2 meses redibujaban capítulos y capítulos y capítulos. Y a veces en intermedio de estos también salían otros capítulos redibujados. Entonces ya te habrás de imaginar lo pesado que era tener un nuevo capítulo y este nuevo capítulo sea, no sé, Saikos escapando de Drive Knight porque le estaba siguiendo en una nave. O sea, lo cansado que se hace esto es impresionante, pero dentro de todo no lo considero tan malo. ¿Y por qué? Porque aquí aparece Blast, aparece Dios, aparece Drive Knight y se roba la célula. O sea, hay cosas buenas que rescatar, pero el final es
extraño, porque incluso ya cuando está prácticamente derrotada, es que vemos que Drive Knight y Geno se terminan por fusionar, una fusión extraña, la terminan cortando, después Tam Tam Master agarra unos edificios y empieza a lanzarlos, y toda la clase S también estaba ahí, y empiezan a atacar, todo para una sola cabeza, o sea, nada que ver, hermano, nada que ver. Si bien es cierto, es épico, pero, amigo, está de más, ¿sabes? A mí también me gustó, pero está de más. Fácilmente podía haber terminado con que Tatsumaki lo exprima y ya está. O sea, prácticamente en el capítulo 179. El resto de capítulos ya no eran necesarios. Otro punto negativo que tengo que rescatar es la salida de los héroes clase S a la superficie. ¿Por qué? Porque desde que el instante en el cual nosotros vemos a Tatsumaki liberando a estos héroes a través de la creación de esta burbuja para llevarlos a la superficie, sabíamos que las cosas iban a salir mal. ¿Por qué? Porque el momento que ocurre el derrumbe y todo eso de la asociación de monstruos, los héroes se quedan atrapados en los escombros. Nadie sale. Y de hecho es Beauty Prisoner el encargado de ir a rescatarlos uno por uno. Incluso se va a rescatar a Darky porque se quedan ahí abajo. Si bien es cierto, comprendo que es parte de que para eso servían los comunicadores, para que Tatsumaki los pueda liberar y todo eso, me hubiese parecido mejor que Psychos en este caso impidiera esto, ¿sabes? Y que los héroes quedaran abajo, y ahí ya tendríamos la noción de que sí iban a ocurrir las cosas como tendrían que ocurrir en el webcomic, porque siempre hay un dicho, si algo funciona, déjalo así, no lo toques. Y en este caso estaba más que claro que querían cambiar eso, no querían que todo se rigiera en base a lo que diga el webcomic. Y aquí todos nosotros sabíamos de que muchas cosas iban a cambiar y algunas cosas que son muy épicas no iban a ocurrir de la misma manera. Y podemos decir que es el punto de inflexión cuando ya empiezan a ocurrir cosas pero malas, ¿sabes? O sea, cosas desastrosas. El momento en el cual los ejecutivos salen a la superficie se maneja de una forma magistral. ¿Por qué? Porque hacen un desmadre de inicio a fin. Me encanta el rol que tiene Fugeragli, me encanta el rol que tiene Homeless Emperor, todo bien. Y de hecho te puedo decir que es una de las mejores partes de este arco y te lo dejo en claro en el video anterior que subí. No obstante, tú para este punto sientes que las cosas están yendo demasiado apresuradas y en cualquier momento va a llegar algo que va a terminar causando un desmadre y tú vas a saber perfectamente cuál va a ser el desenlace. Y sí, efectivamente pasó. ¿Por qué? Porque Garou sale de una manera temprana, sale de manera prematura y detrás tanto de Fubuki como de Bomb. Para este punto tú ya sabes qué es lo que va a ocurrir inevitablemente. ¿Quién es el héroe clase S que tiene una responsabilidad por su alumno y que es el primero que fue solamente y exclusivamente para detenerlo? Es obvio que va a ir Bank. Y si bien es cierto, a mí me encanta la pelea de Bomb vs Garou, porque de hecho Bomb en el webcomic es derrotado de una forma bastante sosa, porque sale Black Spanner y le pega un golpe en el cuello y este se desmaya, siendo él un artista marcial. Aquí en el manga lo hacen muy bien, me encanta esta pelea. Y aunque yo personalmente hubiese querido ver un poco más de participación por parte de Fubuki, ya que ella se había preparado para pelear y todo, sé que no le hubiera hecho absolutamente nada, pero el hecho de que lo intentara me hubiese gustado mucho. La pelea de por sí está muy bien. Pero como te dije, lo malo aquí es que ya sabemos que va a llegar Bank. Y de hecho Bomb lo dice, no, que mi hermano esto, mi hermano es muy bueno, que mi hermano es fuerte. Y aparte Namikaze es quien le da permiso y le dice, oye, ¿sabes qué? Ahí está tu alumno, ve a detenerlo, que aquí te espero. Entonces, no, esta pelea no tiene que ocurrir, nunca tuvo que ocurrir y de hecho no ocurre en el webcomic. ¿Por qué? Porque Bank recién puede intervenir casi al final y de hecho es como un golpe de razón para Garou. Le dice, oye, has tomado el camino fácil, ¿por qué quieres hacerte esto cuando perfectamente podrías hacer otro tipo de cosas? ¿Acaso no te he enseñado bien? Y es lo que lo dice, es lo que le recrimina, no con una pelea, sino usando la cabeza. Y esa parte me gusta muchísimo, porque de hecho parecía que Bank le estaba dando una paliza, pero no, en realidad lo estaba limpiando. Entonces, eso no se ve reflejado en lo absoluto en esta pelea. Y es mala por dos razones. Uno, que podría ser porque perfectamente el modo abandono no va a servir o simplemente no lo va a utilizar o es inútil porque ya tenemos por hecho de que Bank va a perder, en principal punto porque Saitama va a derrotar a Garou, no va a ser Bank. Y el otro es que esta conversación no va a existir.
Porque Bank va a terminar derrotado. Y si Bank no puede hacer entrar en razón a Garou, nadie lo va a hacer. Y de hecho es algo que manejan muy bien en el webcomic. Porque Bank ni siquiera interviene en su pelea. Ni siquiera pelea con Garou. Y esa escena se ve arruinada justamente por esta pelea. Que aparte de que... O sea... Lo peor que pudieron hacer es no presentarnos el modo abandono. Yo decía que este modo en cualquier momento iba a aparecer. O sea, yo estaba ilusionado porque es una de mis partes favoritas del webcomic. Y yo siempre estaba con la idea de decir que no va a mostrar el abandono, que esto que el otro, que no, en cualquier momento lo va a demostrar y quizás se vaya a otro sitio, quizás van a interrumpir la pelea o lo que sea. Y al final vinieron y me dijeron ustedes de que yo había estado equivocado, que durante toda la pelea Bank estaba utilizando el modo abandono. Y para este punto a mí se me desplomó todo el mundo encima, ¿ok? Porque no podía captar la idea de que el modo abandono sea tan inútil y que lo hayan desperdiciado de esa manera, porque en el webcomic queda brutal con todo el preámbulo que le hace Bank, o sea, es espectacular. Si bien es cierto, Bank termina derrotado, amigo, pero son 3 bolas, 3 esferas de energía que le terminó lanzando Homeless Emperor. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Y me causó mucho repudio, mucha molestia el hecho de que no hayan presentado la totalidad o lo que realmente significaba el modo abandono de Bank. O sea, era alguien que ya dejaba sus instintos de pasividad y regresaba a sus instintos asesinos, tal cual en sus etapas cuando este era joven. Entonces, no sé, me chocó muy feo de que me dijeran que Bank ha estado peleando con el abandono durante toda su pelea con Garou. Eso me decepcionó muchísimo. Entonces, ¿cómo hubiera arreglado yo esta pelea? Porque anteriormente ya se había dicho que Vomitivo Fuggeragli quería ir a por Bank, ¿ok? Quería ir a escupirlo, quería comerlo, ¿ok? Quería vomitarlo y después tragárselo. Eso es lo que quería hacer. Y lo que yo hubiese hecho particularmente para poder ver el modo abandono de Bank es que directamente cuando ya estén enfrentándose Bank y Garou, porque inevitablemente iba a ocurrir, esa pelea tenía que ser interrumpida. Y ahí llegase, no sé, Fuggeragli y les vomitara encima o yo que sé, ellos lo esquivaran. Y al final, el que tiene todas las de perder va a ser Bank. ¿De acuerdo? Y como las tiene todo de perder, él va a tener que utilizar su ingenio para que estos dos monstruos se terminen enfrentando entre ellos o se maten entre ellos. Porque Bank no solamente es un artista marcial por gusto, es un tipo bastante inteligente. Entonces mi idea era que en algún momento en el cual Bank se encuentre en aprietos recibiendo tanto ataques de Garou como de Vomitivo Fuggeragli, hiciera que Garou utilizase una técnica, porque Garou sí iba a poder golpear a Vomitivo Fuggeragli ya que él sí tenía armadura, y que lo mande a volar lo más lejos que pueda, ¿no? Y una vez que lo haya mandado a volar, Bank nuevamente tratar de pelear y obviamente que utilice esta misma técnica con él para que vaya a un lugar donde haya más personas que lo puedan ayudar. Y de esta manera los terminarían mandando, digamos, como a la zona principal donde se encontraban los ejecutivos. Y una vez que él se encuentre ahí, no tenga más opción que utilizar su modo abandono, que no pudo utilizar contra Garou, porque era su alumno y porque lo quiere mucho. Pero acá no tiene ningún tipo de problema para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, fácilmente él podría haberse rajado muchas células de Black Spear, obviamente con el modo abandono. Podría haber esquivado un par de esferas de energía que lanzó Homeless Emperor, tal cual y como lo hice en el webcomic. Y es lo que yo hubiera hecho para ver por lo menos el estado de abandono. De acuerdo, que Garou los mande a volar a los dos a un mismo sitio y que aquí Bank no tenga más opción que simplemente utilizar el modo abandono para poder salvarse y el resto de héroes. Es lo que yo hubiera hecho. ¿Qué hubieras hecho tú? Otra cosa que queda muy horripilante son las transformaciones de Black Spear. Estas transformaciones no tienen ningún tipo de sentido porque van en contra a lo que se había mostrado anteriormente en el webcomic. ¿Por qué? Porque en el punto en el cual Black Spear termina por fusionar sus células es porque los monstruos se encontraban en problemas. Los héroes estaban empezando a atacar cada vez más y ya llegaba un punto en el cual ellos no iban a poder contraatacar más. Entonces, como último recurso, Black Spear termina fusionando sus células y crea a Multicell Spear. Este Multicell Spear tenía el propósito de erradicar a Tatsumaki lo más rápido posible, pero al final de cuentas se dio cuenta que no podía. Y ya, como ya no tenía nada más que perder, su segunda fusión había sido erradicada como si nada, llega Golden Spear y llega como un efecto de desesperanza, porque justo en el instante en el cual los héroes parecían que iban a ganar, este tipo fácilmente se los podía rajar a todos. No había nada que hacer. Y esos eran lo que representaba. Uno, alguien que era extremadamente fuerte,
pero que podía ser derrotado con un héroe a su 100% de potencial, y el otro que implicase gran parte de sus células para generar una desesperanza general. No obstante, aquí la transformación de Golden Sperm, que podemos decir que es equitativa a la transformación de Multicell Sperm en el webcomic, es una completa basura. No me gusta, es un capítulo de mierda. De hecho, el capítulo en el cual aparece es un capítulo de mierda de inicio a fin. Nada en ese capítulo es bueno. ¿De acuerdo? Absolutamente nada. Ese capítulo me parece nefasto y creo que lo dejé muy en claro en el instante en el cual hice la review. ¿De acuerdo? Vinieron a decirme sí, que es un capítulo esto, que es un capítulo otro. Opinión diversa, ¿ok? Pero a mí me parece ese capítulo malísimo. Porque no tenía ningún tipo de justificación de que este se convirtiera si tenía la ventaja total. Los héroes estaban completamente rodeados por sus células. Genos estaba derrotado, héroes estaban caídos, estaban desmayados. No había motivo alguno para realizar esa fusión. Ni siquiera para decir que, oh no, mira, voy a pelear con Darky porque Darky ahora significa un problema. No, Darky estaba muy humillado porque ni siquiera podía acabar con Fuger Ugly. O sea, una cosa horripilante. No tiene ningún tipo de sentido de que este tipo se fusionara, que no sé qué, mal. Y la transformación de Platinum Sperm también queda horrible. ¿Por qué? Porque me vendió humo. El tipo no hace absolutamente nada y de hecho termina por arruinar de las que podría haber sido las mejores peleas que nos había entregado el webcomic. Y precisamente es el Fleishy vs Garou. Y esta fusión toda extraña termina por intervenir esa pelea y la arruina, o sea, la arruina completamente. ¿Tiene dibujos muy buenos? Sí, dibujos sí, pero no, o sea, esa pelea era exclusivamente de Fleishy y de Garou, pero no se nos dio. Así que esta fusión me parece horrible. Otro momento que odio con toda mi alma, y te puedo decir que es el momento que más detesto, es la introducción de la espada solar y la espada lunar. ¡Qué guionazo que se mandó aquí Murata! Y no sabes cómo odio este momento. ¿Por qué? Un guionazo justamente se aplica al instante en el cual tú quieres que un personaje gane, pero a por la fuerza, porque no hay sentido lógico alguno, explicación alguna, de que este personaje pueda salir de una situación vivo. Namikaze no tenía absolutamente nada que hacer enfrente de Golden Sperm, no tenía que hacer absolutamente nada en contra de esa esfera de energía gigante que había creado Homeless Emperor. El tipo estaba perdido, no había nada que hacer. Sus espadachines compañeros fueron asesinados por Fuger Ugly, fueron vomitados y de hecho Nichirin se quedó con la mitad del cuerpo, ¿de acuerdo? Y no había nada que hacer, pero ¡oh, sorpresa! Nichirin, ¿sabes qué? Tenemos en nuestro poder una espada ancestral que nunca antes habíamos mencionado, a pesar de que ya nos habían presentado anteriormente y que habíamos tenido una serie de reuniones para coordinar cosas acerca de espadachines. Tenemos la espada solar. Nunca te dijimos que la teníamos porque era un secreto que solamente se guarda entre los espadachines. Ahora tú tienes que empuñarlas para poder salvar a todos. Amigo, me estás jodiendo. ¿Qué clase de introducción es esa? O sea, entiendo que en un shonen se apliquen ese tipo de cosas, ¿no? De que un personaje recuerde un flashback que no sé qué, que salió ese mismo momento y nosotros ni siquiera sabíamos, pero ya es un shonen. Pero One Punch Man no es así, todo tiene una explicación. De hecho, el hecho que Genos haya podido aguantar o disipar este rayo de energía que había lanzado Saiko Orochi tiene de hecho incluso una explicación. Porque le pidió al Dr. Kuseno que necesitaba potencia y el Dr. Kuseno le dijo: no, ¿sabes qué? Solamente vas a poder utilizar este poder 10 segundos, pero es muy fuerte, muy potente, pero a cambio de eso tu cuerpo va a llegar a un estrés enorme en el cual no vas a poder ni levantarte. Y ocurrió, efectivamente ocurrió, pero ya lo habían explicado. Y en este caso no se da absolutamente ningún indicio durante la segunda temporada o antes de la introducción o explicación que da Guild Emperor al momento de invadir la ciudad Z, que estas espadas existían. Lo inventaron en el momento. ¿Para qué? Para que Namikaze no muriera, o que por lo menos pueda disipar aquella esfera gigantesca que había hecho Homeless Emperor y así poder cortarle un brazo a Golden Sperm. Solamente para eso. Pero qué introducción más mala. O sea, eso no es una introducción. Está casi al nivel en el cual Togashi introdujo a Nanika o Aluka. De acuerdo, no importa cómo se llama, estamos hablando de la misma cosa, que vive en un solo cuerpo.
a través de una foto que nunca habíamos visto, pero nos dicen, oh mira esta foto de acá y bueno, pues ahí tienes una hermana de la cual nunca te mencionamos hasta este momento. O sea, ¿ves lo conveniente que es eso? Y esta escena derrumba por completo lo que muy bien hubieran podido construir en el próximo arco, ya que en el próximo arco, que curiosamente es de espadachines y ninjas, se hablan de espadas, y si lo hubieran introducido acá hubiera quedado perfecto, o si por lo menos lo hubieran introducido en aquella reunión que tuvieron con los espadachines y donde terminaron matando a uno de sus amigos que terminó por comerse una célula de monstruo, hubiera quedado bien. Pero no, nunca antes lo mencionaron, no hubo foreshadowing de por medio y mira, esta escena queda horrible. Y es la escena que más odio. Perdón si es que me ensalto demasiado, pero es una escena que odio con toda mi alma, con todo mi corazón y todo lo que tengas que ver. No la soporto. Es horrible. Alto guionazo, porque claro, Atomic Samurai no puede hacer absolutamente nada porque es un inútil y si no tiene una espada, pues es un tipo, es peso muerto literalmente, es peso muerto. Y bien, ahora sí se viene momento polémica. Pero creo que a pesar de ser polémica, todas estamos de acuerdo en esto. El King versus los ejecutivos del manga no es mejor que el King versus los ejecutivos del webcomic. Se tenía que decir, ¿ok? Esta es una realidad que tenemos que aceptar. La aparición de King en el webcomic técnicamente es esperanza. Porque tenemos que tener en cuenta de que a pesar que nosotros somos lectores, tenemos que verlo desde un punto de vista de los personajes. Todos los personajes que estaban ahí piensan que King es fuerte y King no lo es. Y esta escena, aparte de ser épica, es graciosa. Porque King se para enfrente de todos los ejecutivos, Psychos, Homeless Emperor, Black Sperm, y el tipo se para ahí, como si nada. Y lo interesante aquí son los diálogos que te muestran. Porque la que había planificado absolutamente todo era Psychos. Y ella dice que pelear con King es un completo misterio porque saben que es el tipo más fuerte del mundo, pero no saben cómo pelea. Entonces si alguien se acerca, muy posiblemente lo vaya a terminar matando. Y el que toma la iniciativa es Homeless Emperor y todo esto, y cuando le va a lanzar algo, King lo hace cargar en los pantalones. ¿Ok? King hace que Homeless Emperor se caiga en los pantalones. Y después viene Fubuki y se termina llevando a Psychos. Después viene Zombie Man y se termina llevando a Homeless Emperor. Después este tipo se cabrea y empieza a sacar transformaciones de la nada. Y al final el tipo de Dragon ni siquiera atacaba porque pues King no tenía intenciones asesinas, etcétera, etcétera. Es una escena muy buena. ¿Ok? Que contrasta bastante la psicología que tienen los héroes al enfrentarse a alguien más poderoso que ellos. O por lo menos que tienen la idea de que es más poderoso. Pero en el manga no es así. En el manga directamente tenemos a Platinum Span, que se queda viéndolo. Tenemos a Homeless Emperor y tenemos a Evil Natural Water. Quien termina siendo en este punto la voz de la razón, antes de la fusión propiamente dicho, era Golden Sperm. Y Golden Sperm le dice, oye, mira, él es King, el tipo más poderoso que existe, etcétera, etcétera, y no tenemos ni puta idea de cómo atacarlo. Amigo, ese no es Golden Sperm. Golden Sperm es un tipo que se basa simplemente en su fuerza. Es fuerte y puede acabar con quien sea. Garou es un tipo peligroso que sabe un montón de artes marciales y igual así lo va a enfrentar porque no tiene miedo. ¿Ok? No tiene miedo. Él sabe que es capaz de hacer muchas cosas. Es muy rápido, es muy fuerte, es muy veloz. Pero jamás es una de sus iniciativas conocer a su oponente, porque sinceramente no le importa, es tan arrogante que le da igual. Y es una característica que se mantuvo en el webcomic, pero no en el manga. Y no tiene el más mínimo sentido de que en este caso él le diga a Homeless Emperor que tenga esto, que tenga el esto, que tenga el otro. Entiendo de que se hicieron una rivalidad chévere, ok, esa rivalidad entre los dos me gusta la conversación que tuvieron, que en el instante en el cual terminen de acabar con todos los héroes van a irse a pelear a cualquier otro sitio. Pero que le diga a Homeless Emperor que tenga cuidado, amigo, ¿qué me estás diciendo? Si bien es cierto, la parte que lo termina por salvar es justamente la de Homeless Emperor reaccionando idéntico a lo que ocurrió en el webcomic. Me encanta. Porque en este instante tiene que aparecer, como no, Garou, el señor de los guiones. Y de un solo golpe termina acabando con Fuger Ugly. Termina acabando con Evil Natural Water. Y le pega un patadón a Platinum Span que lo manda a volar.
Y esta escena la detesto. Si bien es cierto, le da sentido al Wave Motion Cannon que hace King, ¿ok? Porque queda bien. Porque de hecho es un movimiento de agua y todo eso. Y pues hace creer, ¿no?, que en realidad ha lanzado el ataque. Y que al final de cuentas le terminó impactando a Evil Natural Water. Pero ahora esto se salvó, etcétera, etcétera. No es igual, ¿de acuerdo? No es igual. Las comparaciones entre estas dos no es igual. Obviamente existe una clara ventaja por el webcomic y por todo lo que significaba King en esta escena, ¿de acuerdo? Y otra cosa que también considero mala es que no se haya adaptado la pelea de Evil Natural Water versus los héroes. El hecho que Garou lo haya disipado con ese golpe me parece un desperdicio total de lo que se podría haber hecho con Evil Natural Water. Porque para los conocedores del webcomic sabrán que Guild Emperor idea un plan. Y este plan estaba enfocado en golpear el núcleo de Evil Natural Water. Y todos los héroes tenían que enfrentarse a Evil Natural Water. Y decían que al final King tenía que ser el encargado de poder eliminarlo, ¿no? Y esta escena es muy épica porque Namikaze y el resto de héroes que no tenían prácticamente nada más que hacer ahí, estaban derrotados, se levantan y aún así están dispuestos a apoyar. Y esta escena no ocurre. ¿Por qué? Porque el señor Garou terminó derrotando a Evil Natural Water de un solo patadón. Y en cuestión de microsegundos. Entonces, otro punto que también termina jugando muy en contra, también está ligado a lo que ocurrió en el punto anterior, que Garou termina eliminando a todos los ejecutivos. Y entonces, lo que uno pensaría, lo que uno tendría en cuenta después de que el mundo haya creído que King ha derrotado a los ejecutivos, es que los héroes clase S terminen por enfrentarse a Garou. Pero eso no ocurre. ¿De acuerdo? Eso no ocurre. Porque Garou se enfrenta a Platinum Span y esto abre puertas al otro punto que vamos a tocar. Lo que termina por coronar mi odio hacia Platinum Span es justamente que haya arruinado un momentazo como este. Flashy Flash vs Garou. Esta pelea en el webcomic la rompe y todo aquel que ama a Flashy Flash es por esta escena. Y se ve arruinada justamente por la escena anterior, porque no ocurrió la clase S versus Garou. No, porque en el webcomic ningún clase S era capaz de darle pelea a Garou. Nadie. Tuvo que llegar Flashy Flash y su velocidad para darle una pelea decente. Ese era tremendo momentazo e incluso en un momento determinado Darky se levanta y pelea en conjunto con Flashy en pos de derrotar a Garou. Pero eso no ocurre en el manga porque está el estúpido de Platinum Span que todavía no se ha muerto y ahora interviene en este momentazo. Flashy vs Garou vs Platinum Span. Ocurre una pelea de velocidad que a mí sinceramente me termina por disgustar a visión de argumento, pero me encanta en cuestión de dibujo. O sea, no sé, es algo tan bonito que odiarlo incluso me cuesta. Porque si hubieran quitado a Platinum Span de la ecuación, esto hubiera quedado espectacular. ¿Y por qué te digo que lo odio? Porque Flashy Flash ya había sido superado anteriormente por la velocidad de Saitama, por la velocidad de Blast. Entonces ahora es humillado nuevamente, pero solo que con Garou y con Platinum Span. Si por lo menos Garou en ese pequeño lapso de tiempo le hubiera dado una paliza a Platinum Span y lo hubiera derrotado y después irse a pelear con Flashy, la escena hubiera quedado espectacular. Pero juntarlos a los tres en una sola pelea me pareció una idea nefasta, porque el primero que termina perdiendo es Flashy Flash y de una manera muy humillante, porque el tipo dice: no lo puedo creer, he sido superado 4 veces en un solo día, y humillas a Flashy Flash. Hermano, Flashy Flash es un tipo egocéntrico, un tipo que tiene que brillar justamente por eso, porque no se deja, domar por absolutamente nadie. El tipo fue el primero en acabar con 2 amenazas nivel dragón al mismo tiempo y fue el primer héroe en acabar con una amenaza nivel dragón por sí solo. Este tipo tiene el ego por los aires y que me hagas ver esa escena a mí me disgusta. Y me disgusta mucho.
Que lo haga Garou, ok, pero que lo haga una basura como Platinum Sperm, o sea, no. Horrendo, horrendo. Si bien es cierto, en el primer punto ya habíamos tocado que era muy malo alargar las cosas porque se te hace pesado, aquí Murata comete otro error, y es alargar las cosas aún más, porque te incluye a Evil Ocean Water y al 100 pies ancestral. ¿Y por qué esto es malo? Porque también introdujeron a Medalbat. Y ustedes saben que yo amo Medalbat, yo soy fanboy de Medalbat, es mi personaje favorito. Y por más que sea mi favorito, no lo puedo defender, o sea, directamente hubieran pasado con el Garou contra Saitama y quedaba piola, ¿sabes? No había nada más que hacer, excelente, quedaba chévere. Pero al introducirme Evil Ocean Water, tenía que existir alguna forma de cómo derrotarlo, porque ya había explicado Giant que esto era un gran problema y un problema muy grande. Ok, un problema muy... Porque ya había explicado Giant que este era un problema bastante gordo, ¿no? Que Evil Ocean Water tenga el control de absolutamente todos los mares, porque todo se conecta y el mundo se vaya a la mierda. Entonces tenía que existir alguna forma de cómo derrotarlo. Y qué mejor forma de derrotarlo que con el calvo con capa y un golpe serio. A mí no me gusta, ¿ok? A mí no me gusta. Soy amante de aquella escena al final donde Garou derrota absolutamente a todos y en su espalda puedes sentir cómo aquella masa gigantesca de agua que superaba el nivel dragón es derrotado por un simple golpe. Esa escena es insuperable y el golpe serio de Saitama no iguala a eso. ¿Ok? No le iguala. En momentos de epicidad, de estética, no le iguala. En lo absoluto. Y a pesar de que Medalbat y Garou hacen equipo momentáneamente para derrotar al 100 pies ancestral, te puedo decir que sí me gustó ver cómo Medalbat es capaz de resistir toda aquella danza del 100 pies y se deja en claro y de manera explícita que si él se hubiera seguido enfrentando al 100 pies anciano lo hubiera derrotado, porque ya vimos lo que es capaz de hacer Medalbat. Ok, si este monstruo no hubiera tenido un exoesqueleto, el tipo simplemente palmaba. Y ahora imagínate lo que hacía con un 100 pies más pequeño. Ahí te lo dejo. Pero la pelea sirvió para alargar la espera. Ok, tardó unos 3-4 capítulos hasta que derrotaran a este 100 pies ancestral y después llegar a Saitama. Y eso está mal. Porque si no lo hubieras puesto hubiera sido exactamente igual. Se creaba simplemente nuevamente la forma esta de agua que tenía Evil Natural Water. Llegaba a Saitama, lo derrotaba de un puñetazo y la pelea, listo. Esto estaba de más. Y aparte que también se hicieron algunos redibujos de por medio para poder explicar de dónde salía este 100 pies ancestral. Y ya está. Simplemente eso. Lo adelantaron más, lo hicieron más largo y eso no funciona. Esto no es One Piece, esto es One Punch Man, chicos. Las cosas no funcionan así. Y aquí sinceramente llegó el momento de excepción, porque cuando yo vi la primera fase de la pelea de Garou contra Saitama me pareció malísima. Principalmente porque las transformaciones que veíamos eran similares a las que habíamos visto en el webcomic y al parecer eran progresivas. Y uno se pensaría, ¿no?, que justamente en este instante es donde las cosas iban a terminar, con una pelea muy aburrida que se destacaba más por destruir cosas que por el ingenio que había presentado Garou y la simpleza que había presentado Saitama al momento de pelear. No se había visto reflejado en absoluto. Destruían montañas, destruían ciudades, etcétera, etcétera. La fase 1 de esta pelea es horrenda, es aburrida, es muy sosa, no tiene absolutamente nada de rescatable. Y lo que hubiese terminado por coronar como todo lo que estaba haciendo este arco, porque el arco hizo muchas cosas buenas, es esa conversación de mierda que iban a tener Garou y Saitama, ¿no? ¿Recuerdan ese panel? Este panel asqueroso. Bueno, pues eso iba a ser el resultado. Y al final todos estábamos de acuerdo con que esta pelea estaba siendo una mierda. No iba a ocurrir absolutamente nada. Y es que las personas se terminaron por levantar, hicieron llegar mensajes, hicieron llegar su odio por algún tipo de razón. No sé qué le picó a Murata, que esta pelea estaba quedándole horrible. Pero afortunadamente nos escuchó.
Y después de esta primera fase tan horrible y aburrida salió la fase 2. Y para eso ya tienes una opinión en el siguiente video que me pareció excelente. La introducción de Dios entregándole el poder a Garou era un foreshadowing que se nos había venido presentando alrededor de toda la obra, porque él había presentado poder a Homeless Emperor, a Psycho, a Orochi, etcétera, etcétera. O sea, era obvio que eso tenía que ocurrir y era lo más sensato. Y al final lo terminaron haciendo. Así que terminaron salvando la pelea, pero la primera parte sí es infumable. Así que ahí te lo dejo. Y otro punto negativo, y que siempre va a ser un punto negativo por donde quiera que lo veas, es la muerte de un personaje. Y cuando un personaje muere, lo tienes que matar. No tienes que buscar la forma de cómo revivirlo porque usualmente sale mal. En el anime y en el manga existen muchos momentos en el cual tú revives a un personaje. Y usualmente cuando este personaje es revivido, termina siendo estupideces o simplemente es inútil porque la escala es distinta, porque pasan estas cosas, porque la mentalidad no funciona igual, etcétera, etcétera, ¿ok? Las cosas terminan saliendo mal. Y la muerte de Genos trae consigo un montón de efectos colaterales. Porque uno, los lectores del webcomic ya sabemos perfectamente que no es una muerte real. Porque Genos tiene su arco, ¿ok? Tiene un arco en el cual él se va a desenvolver. Y de hecho, en el webcomic, en el último capítulo que tuvimos del webcomic, se nos deja en claro eso, de que Genos va a ser mucho más importante y porque del hecho de que sigue vivo en los futuros arcos. Entonces sabemos que la muerte de Genos no va a ocurrir. Y yo lo había dejado en claro desde el primer momento. Redibujen esta cosa, porque si no lo redibujan, se nos va a venir algo mucho peor. Y Murata dijo en Twitter, no, dejen de pedirme que redibuje la pelea, no lo voy a hacer. Y en ese instante decidimos, la mayoría, porque nosotros respetamos la decisión de Murata, y si Murata quiere hacerlo así, pues Murata que lo haga. Ok, entonces hay que buscarle una forma lógica de cómo hacer que Genos reviva. Y varias veces había leído esto de que existen varios núcleos, que esto, que el otro, que lo pueden conectar a su cuerpo, de que este tiene una memoria, porque en la máquina de genocidio utiliza las memorias de Genos, etcétera, etcétera. Y a mí sinceramente me parecía una idea bastante fumada, pero era lo que había, ¿sabes? Era lo que había y yo estaba con el... Ya pues... eso a cualquier otra cosa, ¿no? Y un tipo en los comentarios me terminó diciendo, oye, pero es que va a viajar en el tiempo y todo esto. No, yo dije, qué fumada, ¿no? No creo que Murata se termine por decantar por semejante mamada. Y sí pasó. El viaje en el tiempo, si bien es cierto, está bien hecho. Hay un short en el canal que lo termina por explicar, que sí, está bien. Subieron a explicar de por qué no pueden existir dos cosas idénticas en el mismo universo, de acuerdo. Pero aquí se termina formando un bucle. Porque Genos puede recuperar las memorias por ese núcleo que Saitama trajo del futuro. Y si eso no hubiera pasado, las cosas hubieran estado correctas, ¿ok? Saitama simplemente llegó, se fusionó sin ningún tipo de núcleo y nadie, absolutamente nadie, sabía que él había derrotado a Garou, ¿ok? Y todo, punto final. Pero no, Genos tenía que saber que su maestro derrotó a Garou en el futuro, que esto, que el otro, y te dan una explicación del por qué. Si tú mueves todas las partículas por atrás o cambias la dirección, pues vas a viajar al pasado, que etcétera, etcétera. Si tienes que viajar al pasado, todo tiene que viajar al pasado, etcétera, El viaje en el tiempo fue bien manejado, pero era innecesario, ¿sabes? Era innecesario, no tenía por qué estar ahí, o sea, no. Me hubiese contentado con que me digas que Kuseno tenía la memoria de Genos en una memoria USB o algo por el estilo y que lo hubiese puesto. Con eso yo estaba tranquilo. Pero no. Al final el tipo, un tipo random, ¿ok? Un tipo random de internet terminó atinándole de lleno a la opinión de un mangaka. O sea, mira tú. Y eso que es una opinión bastante fumada para que se te pase eso en la cabeza, ¿eh? Viaje en el tiempo, muchachos. Nunca es una buena idea meter el viajes en el tiempo. Jamás. Y por más bien que lo manejas, al final siempre terminas arruinando una que otra cosa o siempre queda algún vestigio, como lo vemos en este caso. Y ya nos comprobó perfectamente que este arco, que no todos los cambios que se hacen son buenos. Algunos cambios son nefastos o cosas que se agregan y bueno, pues ya tomarás en cuenta tus propias ideas, ¿no? Acerca de hacer la evaluación general del arco. Y bien, esto ha sido todo en cuanto al video.
Perdón si me he exaltado demasiado. Es que es complicado, sinceramente. Estas escenas me generan mucho repudio considerando la calidad que tiene One Punch Man. Y esta vez no he sido para nada neutral, estoy hablando más que todo con el corazón, ya lo dije al inicio, como fan y como ese tipo de cosas, y ahí está. Déjame tú en los comentarios cuáles fueron los momentos que no te gustaron en One Punch Man, si me faltó alguno, si estás de acuerdo con esto o estás en desacuerdo. Y ya está, eso es todo. Así que nuevamente muchas gracias por ver y nos vemos a la siguiente. Bye.